Buen día, jóvenes. Buen día, profe. Buenos días, profe. Vamos a esperar un par de minutitos. ¿Alguien tiene dudas de lo que hemos visto hasta el minuto? Jóvenes, señoritas. ¿Alguien tiene dudas? ¿Me están escuchando, no? Ah, no, profe, no tengo ninguna duda. Ahí sí. Sí, profesor, yo por lo menos lo escucho, pero no tengo dudas hasta el momento. Bueno, ya. Vamos a ir a compartir pantalla. ¿Qué están viendo, niños? Mm. Ah, ahí se ve la ¿Qué ven? presentación. Me aparece lo de microeconomía. Ya, pero ¿están viendo la PPT? Sí, Sí, Sí. diapositiva 62, economía positiva y normativa. Coreto. ¿Qué 62? Ahí me pilla. Ah, el número de la transparencia. Perfecto. Exacto. Ya. Bien, aquí quedamos el otro día, el día viernes. No sé si han visto el Moodle, pero en el Moodle he ido copiándoles un link a a YouTube, a una cuenta que tengo yo allá. Pero ahí están las clases, las he ido disponiendo en el Moodle. A continuación de los materiales, de todos los materiales del curso, por si alguien no vino y le interesa echar una mirada a la clase. Bien, entonces no hay que olvidar esto. En general la economía tiene un carácter positivo. Y eso significa que hace un análisis causa-efecto de los distintos fenómenos a los cuales pueden ser enfrentados los distintos, y voy a ser redundante, sujetos económicos, mostrando el comportamiento, que ese es el efecto que logra determinar, y trata de analizar cuáles son las causas que llevan a ese tipo de comportamiento. ¿Entienden aquello? Es análogo a cualquier otra ciencia. ¿Por qué? Porque se sustenta en el método científico. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, ¿hay dudas? No, Perdón. No, profe. Ya. Y hay veces, y lo estamos viviendo hoy día este fenómeno, esto adopta un carácter normativo. Si se dan cuenta, hoy día existe o no una norma, por ejemplo, sobre la cual los malls o, ¿cómo se llaman? Estos grandes centros comerciales, ¿pueden operar hoy día? ¿Pueden no abrir sus pueden. puertas y recibir productos? No. Hay una norma, hay un cuerpo legal que lo prohíbe. Algunas veces, y lo estamos viendo, en casos extremos, eventualmente la economía puede adoptar un carácter normativo.
No obstante, lo genérico o lo general en términos de el cómo actuar tiene que ver con el comportamiento positivo, es decir, describe situaciones en un cierto contexto, tratando de determinar cuáles son las causas que motivan a que la gente se comporte de tal o cual manera, es decir, analizando los efectos de la impetración o implementación de determinadas políticas económicas. ¿Hay dudas? ¿No? Mm, Ya. Por ejemplo, aquí tenemos distintas sentencias u oraciones en las cuales se pide determinar si en ese caso se trata de positivo, descriptivo significa eso, o normativo, obligatorio. Pregunta, ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? Ahí, en esa sentencia, en esa oración, ¿hay un comportamiento obligado o se obliga a que se remunere más alto al médico que al conserje? Estoy preguntando, ¿ah? No. No, por lo tanto, ¿puede esa sentencia tener un carácter normativo? no. No. Eh, Pucha, creo que en ese caso la pregunta, siendo bien estricto, tiene como un poquito de trampa, porque también los sueldos de los médicos están regulados por su ley, la ley médica. No necesariamente. Velo en el ejercicio libre de la profesión. Hoy día tú Ah, puedes bueno, encontrar voy a decir una tontera, un psiquiatra que te puede cobrar 25 lucas por hora y vaya otro y te puede cobrar 150. No hay sí, es aranceles cierto. determinados por norma. Y lo mismo No, en pero un... hay una cuota mínima que se establece por, digamos, como en la universidad, como hay aranceles de referencia. Pero eso tiene que ver con los planes de la ISAPRE. Al fijar ese arancel de referencia, a lo menos te van a cobrar eso, pero si te das cuenta, ya en la práctica, en el hecho, la mayoría te cobra ese arancel de referencia. No, es como con las universidades, nunca pasa. Exactamente, ese es el tema. No hay una obligatoriedad. En el fondo actúa como una recomendación y eso tiene que ver con el carácter propositivo o positivo de la economía. Lo que dijimos en algún minuto, la economía tiene un carácter orientador de la política y describe los hechos observados tratando de resaltar uniformidad en el comportamiento de los individuos, pero no obliga a determinados comportamientos. Ese es el tema. Y mientras no te obliguen y no existe una norma de comportamiento o de la forma de actuar de la gente, deme un segundo que hay gente parece esperando. No, no. Va a tener un carácter positivo. Después, otra Ah, sentencia. El aire libre, perdón, el libre, que aire libre. El libre comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría de las personas. En ese interrogante, ¿se está normando o se está tratando de encontrar alguna causa que explique ese fenómeno? ¿Creen ustedes? se está buscando una causa. Bueno, entonces va a adoptar un carácter positivo. Vámonos para el lado. Debe exigirse, y muy en boga hoy día, debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a obtener ayuda del Estado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Me están escuchando, no, niños? Sí, profe, pero Sí. creo que a la mayoría le pasa lo mismo, que no sabe si eso está efectivamente normado. Eh, Pero fíjate, ahí te están diciendo debe. Debe exigirse a las personas pobres Ah, que trabajen si van a obtener ayuda al Estado. o sea, ¿está normado o no? ¿A eso Pero te se están refiere con el debe? obligando. Si te das cuenta, te obligan. El, Sí. ¿Y respecto de qué? De que las personas para recibir algún tipo de subsidio estatal, por ejemplo, un subsidio estatal,
deben tener una fuente laboral, deben trabajar, a eso me estoy refiriendo. Claro, Independiente, ojo, aquí estamos analizando esta sentencia, no me lo traten de llevar hoy día a la coyuntura que estamos viviendo y los subsidios que está otorgando el Estado, porque efectivamente está otorgando algún tipo de subsidio a la gente que no trabaja, entonces escapen por un instante de aquello, pero apenas aparezca la obligatoriedad, y eso se manifiesta en ambas sentencias que tenemos en el lado derecho, con el debe, estamos listos. No hay nada que pensar, hay una cierta norma, hay una obligación. Y por lo tanto, en tal evento estamos realizando una proposición normativa. Y es cuando la economía adopta un carácter normativo y que más tiene que ver con la teoría del bienestar. Hay dudas mientras aparezca el debe u obliguen a un cierto comportamiento, estamos bajo un enfoque normativo o legalista, como quiera. Hay dudas, no, jóvenes, perfecto. ya. Después, no es la única diferencia, pero esencialmente la que existe entre las dos ramas de la economía, que son la micro y la macroeconomía. No es la única diferencia, pero la diferencia sustancial o sustantiva entre estos dos enfoques tiene que ver con el sujeto de análisis. A nivel de la microeconomía es relevante el análisis de un individuo o de un grupo bien definido de ellos. Por ejemplo, determinar cuánto está pagando Rodrigo Esteves por el kilo de manzana en el supermercado Líder. Eso puede ser entretenido y relevante a nivel de la microeconomía, mientras que el sujeto de análisis en la macroeconomía es el conglomerado o conjunto de individuos. En otras palabras, es la agregación de las decisiones individuales. Me explico. Para mí puede ser relevante determinar el precio de la manzana y que estoy pagando en el Líder. Pero obviamente a nivel de sociedad o a nivel del Gran Santiago, la región metropolitana, tiene impacto y usted cree que es de interés. ¿Cuánto pago yo por el kilo de manzana? De ninguna manera, pues soy la nada dentro del total de gente que consume manzana. Por lo tanto, ¿qué puede ser relevante a nivel de la macro? Determinar, por ejemplo, cuál es el precio promedio de la manzana durante el mes de abril del 2020, dada la pandemia. ¿Y qué es lo que se hace? Se determina, entre comillas, es tremendamente difícil, estoy dando un ejemplo arbitrario y utópico quizás, se determina el precio promedio ponderado que pagó Rodrigo Esteves, Juan Pérez, Joel Soto, Jaime Díaz, etcétera. Y se determina el promedio. ¿Y eso qué significa? Que hemos ido agregando o sumando las decisiones de cada uno de los individuos. Por otra parte, no confundirse, la macroeconomía entonces se sustenta y tiene su soporte teórico y lógico en la microeconomía. Las decisiones y los correlatos que hay entre las distintas variables son exactamente los mismos, trátese de micro o de la macroeconomía. No hay ningún inconveniente. Lo que ocurre es que algunas veces las variables se mencionan de distinta manera. Nosotros ya a contar del miércoles vamos a empezar con la teoría del consumidor. Y ahí vamos a analizar, por ejemplo, la restricción presupuestaria o el ingreso a nivel de la macroeconomía, y eso lo hacemos por un individuo, para cualquiera de nosotros. Y en la macroeconomía, usted también va a tratar de calcular el ingreso, pero no el ingreso de Juan Pérez, sino que el ingreso nacional. ¿Y cuál va a ser el ingreso nacional? La suma de los ingresos de todos los individuos que componen la sociedad. Y en vez de hablar de ingreso, eventualmente puede que hablemos de renta. No obstante, el ingreso a título personal es equivalente a la renta a nivel societario. O también a nivel micro vamos a hablar de renta. Y se determina de la misma manera en uno o en otra rama. La diferencia es que en un caso individuo o un conjunto bien definido de individuos y en el otro el conglomerado de individuos.
variables claves que nos vamos a preocupar a nivel de la macroeconomía. ¿Cuál es el nivel de crecimiento económico? ¿Cuál es la tasa de inflación? ¿Cómo es el nivel de empleo o desempleo de los recursos, en particular de la mano de obra? ¿Qué está ocurriendo con la balanza comercial? ¿Qué es lo que mide la balanza comercial relacionado con lo que vamos a ver a continuación? La balanza comercial mide el flujo de mercancías entre los distintos países, es decir, cuánto le vendimos nosotros, por ejemplo, en cobre o de cobre a los chinos y cuánto le compramos a los chinos de celulares. Y pretendemos ver, bueno, ¿qué pasó en términos netos? ¿Cuál de los dos países tuvo un mayor flujo de salida de bienes y servicios? Y eventualmente de entrada de moneda dura o divisa, dólares si usted quiere, en este intercambio. Pero son, en el fondo, el sustento de la macro está en la micro, por lo tanto el análisis se hace de manera bastante equivalente o análogo, con la diferencia de que importa el conglomerado, el conjunto, y no un individuo en particular. ¿Hay dudas hasta aquí? Sí, ¿Hay profe, yo dudas? tengo una. Dígame. ¿Qué tan definido tiene que estar el grupo para ser considerado dentro de la microeconomía? No hay, no hay un correlato exacto. No te puedo decir si estamos pensando en Santiago, no sé cuántos somos, pero andamos cerca de los 7 millones y tanto, casi 8. Pueden ser efectivamente lo que estamos viviendo aquí por comuna. Puede ser el análisis de una comuna, qué es lo que está pasando con una comuna, por ejemplo. Ahora, si te das cuenta, en ese análisis de la comuna, que puede ser relativamente grande en términos de las personas, también vas a trabajar con promedio. Es muy poco probable llegar a obtener, ni siquiera lo vemos para las elecciones. Piensen de la cantidad de votantes que hay habilitados para una elección: 7, 8, 9, 10 millones, votan 3 millones, si vota el 30%. A nivel del análisis macroeconómico también se va a trabajar con estimaciones. Ustedes ya tuvieron el ramo de análisis estadístico, ¿no? eh, No, No, profe. el otro semestre nos toca. profe, Ah, pero relacionándolo con análisis estadístico sería como uno muestral y otro sería poblacional, ¿o no? Poblacional. correcto. Hay que distinguir entre la población y la muestra. Es muy probable que trabajemos con muestras y no con la población. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso del cálculo del IPC, ¿saben lo que es el IPC o no? El índice del precio al consumidor. Sí, y que da cuenta del costo de la vida. ¿Por qué? Porque el precio promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios que se asume en promedio consumen todos los connacionales, todos los chilenos, perdón, toda la gente que vive en Chile, pueden ser chilenos o no. Pero ese es un promedio ponderado. ¿Y cómo se determinó esa canasta? Encuestando del orden de, creo que en la última pasada fueron 8.000 hogares dentro de todo Chile. Pero ¿cuántos creen ustedes son los hogares en Chile? ¿Son 8.000 o son millones de hogares? Son varios cientos de miles, millones. Son millones de hogares, pero se trabajó con una muestra y se hizo, ¿saben lo que es una inferencia? Han tenido un poquito estadística, ya tuvieron, eso sí, ¿o no? No, profe, no todos. Bueno, pero a partir de lo que ocurrió con esos 8.000, se presumió, se asumió que el comportamiento de los 1.200 millones de hogares, son más, que el del 1.200 millones de hogares es exactamente el mismo. ¿Usted cree que eso es cierto? No, pero a nivel más o Habría que menos demostrarlo promedio. estadísticamente. Ah, no te entendí. No, es que estaba pensando en voz alta que para poder probar si efectivamente ese análisis de la muestra se condice con la población, habría que demostrarlo estadísticamente. No, si estadísticamente es fidedigno, es decir, era representativo, con un Ah, muy ya. bajo margen de error y por lo tanto era representativa la muestra. Pero ahora llévelo a la práctica. ¿Usted cree que alguno de los, pongámosle 1 millón de hogares en Chile, a lo menos uno, se comporta como ese promedio, cree usted? Ninguno. No, Que puede que lo mismo nos pase aquí en las notas. Cuando tengamos la primera prueba,
de los que estoy viendo aquí en la pizarra digo, en la lista de participantes, el Diego Arriagada. El Diego Arriagada se va a sacar un 3.7. Y resulta que el promedio del curso es un 4.2. Y puede pasar que ningún alumno haya tenido un 4.2, pero el promedio es un 4.2. Entonces yo digo, no, mi curso anduvo espectacular porque tuvo promedio 4.2. No sé si espectacular, soy un poquito exagerado, ya me van a ir conociendo. Tuvo un buen rendimiento, promedio 4.2. ¿Eso a la Arriagada le sirve de algo? No. Nada, no está. ¿Y por qué? Porque podría ocurrir que ese 4.2 ni siquiera haya sido la nota que tuvo alguno de los 51, 52 alumnos que hay en el curso. Pero a nivel promedio sí representa, porque es la suma, promedio, ponderado, el comportamiento, todos los individuos, en este caso multiplicar el número de notas, o la nota del Diego, un 3.7 por 1, más la de Alex Mancilla por 1, más la de, y dividido por 52 o 51, según sea el caso. Entonces ese es el tema. A Mancilla o a Arriagada, o a cualquiera de los alumnos del curso, es muy probable, está bien, quizás, entre comillas, le preocupe la nota de los compañeros, pero obviamente la relevante para la toma de decisiones de él, ¿cuál es? La nota propia. ¿Me siguen o no? Ujú. Para Sí, mí, profe. no me interesa la nota del Mancilla o de la Arriagada en particular. Yo voy a ver, bueno, el promedio fue 4.2, por lo tanto puedo inferir que más o menos el instrumento de evaluación estuvo bien construido, el rendimiento en promedio, no de alguien en particular, no fue tan malo y eso me puede permitir tomar decisiones para lo que viene. En un caso, cuando cada quien analiza su nota, micro. Cuando yo lo estoy viendo en el agregado del grupo curso, es un enfoque macroeconómico. ¿Hay dudas? Sí. No, Dígame. profe. Pero, profe, me imagino yo que el promedio no es la única herramienta estadística que se utiliza en macroeconomía para poder determinar ese tipo de decisiones. Evidente que no, Y es- evidente que no. Pero si te das cuenta, eso es lo que escuchamos hoy día en los distintos productos quizás de la pandemia y todo lo que ha ido pasando. Bueno, que Italia con un per cápita, un ingreso per cápita, que es un ingreso por nuca, es un ingreso promedio, personal. Es de 40.000 y han muerto, no sé, pues, lamentablemente 10.000, 11.000, 12.000 personas. Chile con un ingreso de depende de la fuente, entre 15.000 y 18.000 dólares anuales, han muerto lamentablemente también 184, 187, no me acuerdo bien la cifra hasta el día de ayer. Entonces tratan de hacer un comparativo, que el número de test tomado por cada millón de habitantes en Chile es superior a la gran mayoría o a muchos países. Ahí estás trabajando con promedios, no con casos particulares, si te das cuenta. claro. Nunca hay que olvidar que esos promedios, y tal cual dice el compañero, o trata de plantear el compañero, hay que mirarlos en el contexto. El número por sí solo puede que aporte poca información. Hay que hacer un análisis del contexto también. ¿Hay dudas? Bien. ¿Qué pasó? Ya, y aquí tenemos una tabla resumen también de los distintos enfoques, en el caso de la economía. Tenemos la economía que en general se divide en positiva y normativa. Dentro de la positiva, el enfoque es netamente descriptivo. Y también tiene que ver con lo que son las ramas o la teoría económica propiamente tal. Y dentro de esas ramas o de esos enfoques está la micro y la macro, que lo acabamos de tratar de explicar. Pero hay algunas veces, lo estamos viviendo hoy día producto de la pandemia y el encierro, en algunas comunas, gente, qué sé yo, adopta un carácter normativo y eso tiene que ver con la adopción o implementación de distintas políticas económicas o instrumentos, ciertos instrumentos de política económica. Pero no es lo normal. Lo normal es que tiene un carácter descriptivo y por tanto un enfoque positivista. ¿Hay dudas? Nope. ¿Hay dudas? Bien.
Esto lo deben haber estudiado, que hay un detalle sobre los 10 principios de la economía. Ya. Y aquí en sistemas económicos yo creo que también leyeron esto, que era más histórico, para no entrar en cuestionamientos ni en debate que es totalmente improcedente. Yo me voy a ir a una pequeña tabla que puede parecer brutal. Entonces voy a dejar de compartir para compartir otra herramienta. Ya, nos vamos a ir a algunos atributos que pueden ser de gran relevancia, que tiene que ver con ese apunte que debieran haber leído. ¿Qué están viendo, niños? La tabla. La tabla Excel. ¿Una tabla en un Excel o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y alcanzan a ver lo que he puesto aquí en el título, en la fila de título. Sí, se Sí. nota claro. ¿Qué leen? A ver, la vamos a agrandar un poquito. Centralmente planificada, social de mercado, capitalista. Y por columna, propiedad de los recursos, tomar de decisiones, objetivo de la empresa, etc. Ya, pero ¿se ve bien? Sí, clarísimo. Ya. Al Entonces menos la en mi idea caso, no aquí, sé si alguien tenga algún problema en particular con el... ¿alguien no ve bien? Jóvenes, señoritas, ¿alguien no ve bien? Se ve bien, profe, ¿Se ve prosiga bien, nomás. profe? Ya. Entonces aquí nos vamos a ir a un pequeño resumen con algunos atributos que son tremendamente relevantes respecto de lo que han leído. A ver, históricamente, las economías centralmente planificadas se asociaban con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Gran Rusia, si usted quiere, como contrapuesto. Históricamente, lo capitalista o las economías capitalistas las hemos asociado con Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de estas dos que en apariencia son contrapuestas, pero con el cuidado que les dije en su minuto, independiente sea esto lo que históricamente asociamos con la izquierda, lo centralmente planificado, esto con la derecha, los objetivos en uno u en otro y los logros en uno u en otro podrían ser los mismos. Pero eso va a tener un fuerte impacto en los dos últimos atributos que yo voy a explicar aquí, o voy a tratar de explicar, que es la velocidad de desarrollo y el costo social, y entendido el costo social como el desaprovechamiento de los recursos. ¿Ya? Entonces les pregunto, desde vuestra perspectiva y según lo leído, en una economía centralmente planificada, ¿quién cree usted es el propietario de los recursos? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el dueño de las empresas? ¿Quién es el dueño de las carreteras? ¿Quién es el dueño de las minas? ¿Quién es el dueño de los recursos naturales? El Estado. El El Estado. Estado. El Estado. El Estado. Tengo un sesgo en el sentido de tratar de escribir siempre con mayúscula, no sé por qué, una estupidez, pero bueno, voy a escribir con mayúscula. Ya, el Estado, en una capitalista, ¿qué les dice el juicio? Los privados. Sí. Y tal cual lo ponemos, a los privados. Es decir, existen los derechos de propiedad. En una social de mercado, que ¿qué es lo que trata de hacer? Rescatar lo mejor de cada una de estas dos contrapuestas. Y si de verdad fuese una economía social de mercado, no estaríamos viviendo quizás tanto de los problemas que hemos visto hoy día se suscitan en las sociedades, o en alguna sociedad en particular la nuestra. ¿Qué les dice el juicio? ¿Quién es el propietario de algún tipo de recursos, pero no de otros? Y viceversa. No, en este caso sería una mezcla de ambos. Hay algunos recursos que son estatales y otros que son privados.
y le ponemos tal cual, ambos, y entendiendo por ambos, hay algunos recursos que son de propiedad estatal, podría ser educación, salud, energía eléctrica, defensa nacional, pero otros, un colegio pagado, una universidad privada, el café de la esquina, la panadería de la otra esquina, eso es de los privados. Y ahí eso entenderemos por ambos. Por tanto, ¿quién cree usted resulta ser el tomador de decisiones? ¿Y a qué me refiero con tomador de decisiones? ¿Quién trata de resolver el problema económico? ¿Se acuerdan del problema económico? El qué, el cómo y el para quién. En una economía centralmente planificada, ¿quién decide qué producir, cómo producir, para quién producir? El mismo Pues Estado. el que tiene los El recursos, así que Estado. el mismo Estado. En una absolutamente capitalista, que por definición no existe en ninguna de las contrapuestas hoy día, pero bueno, no importa. Pero históricamente todavía está el sesgo, los gringos y los rusos, los gringos y los rusos, ya. ¿Quién cree usted en una capitalista? ¿Quién resuelve el qué, el cómo, para quién? ¿Qué se produce, cómo se produce, para quién se produce? De las familias y También las los privados. empresas. ¿Perdón? ¿Quién? Los privados. Los privados. ¿Y en una social de mercado? Ambos. Ambos también. Ambos. Es decir, si estamos pensando en que el Estado va a proveer de ciertos bienes públicos, salud, educación, eh, la cuestión social, etcétera, eso lo proveerá el Estado. Pero el café, el pan, los zapatos, etcétera, los van a proveer los privados. ¿Cuál creen ustedes es el objetivo de las empresas en una economía centralmente planificada? El bienestar social. Bien. En una capitalista. Bienestar económico. El lucro. El ¿Qué lucro. es ojo, el movimiento social, ¿por qué ha sido? Por esto. Independiente que sea bien o mal intencionado. No vamos a entrar en cuestionamientos por ahora. Quizás después hablemos algo de eso. El lucro. Pero nunca deben perder de vista lo siguiente. Para que una empresa pueda lucrar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que producir. Tiene que vender. Y para poder vender, eventualmente, ¿qué tiene que hacer? Dilo ahora. Ahora tendría que producir. Tendría que producir. Si nos vamos a ese primer esquema que vimos durante el curso, necesidad, acto de producción, bueno, ahí está. Y por lo tanto, para poder ganar platita, ¿está o no está satisfaciendo necesidades? Sí, de hecho tiene que. Sí. Sí. Una empresa puede ganar plata si no satisface necesidades de al menos cierto grupo de consumidores. No. No, no debería. No. Y por lo tanto, aporta o propicia también o propende o no al bienestar social, por definición. En teoría sí. También. En teoría. Ya, entonces cuidado con eso, porque mañosamente en todo el fenómeno antes de la pandemia que hemos vivido, ese término se ha prostituido. Cuidado con ello. El lucro, ¿se acuerdan de uno de los principios de la economía? El ser humano actúa por incentivos. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Uno de los Sí. Ya, cuidado con eso entonces. El lucro es el incentivo. ¿Usted por qué está estudiando? ¿Por qué no entró al mundo laboral hoy día? Su objetivo seguramente no era ganar 300 luquitas, 400 luquitas por tener solo hasta cuarto medio. ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer? Capacitarse, perfeccionarse y eventualmente, y Dios mediante, y ojalá así sea, tener un título y con ese título poder aspirar a un mayor nivel de renta. ¿Y eso tiene algo malo? Cuando el día de mañana No. usted sea ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero industrial, lo que sea, cualquiera de las distintas ramas que tenemos en este curso por lo menos, logren obtener ese título y pretendan ganar como tal, ¿tiene algo de malo? Si ese es el incentivo.
Si no existiera, y que tiene que ver con lo que voy a decir después de la velocidad de desarrollo. Pero bueno, ya, y en una social de mercado, Ambos Como, también. como la tónica, ambos. ya, de manera brutal ambos, pero ahora entendiendo tanto el bienestar social como el lucro, ya no son el Lucro. Estado y los privados. Velocidad de desarrollo. ¿Cómo creen ustedes, y lo vimos después de que empezaron a caer las barreras tanto en Rusia, en Hungría, en Polonia, en todos los países que eran en Alemania democrática, todos los países que eran más de la órbita socialista, el nivel de Estado, el estadio en el cual se encontraba la sociedad en términos del desarrollo societario y económico, ¿ustedes creen que era alto o bajo? Bajo. La velocidad, bajo. Efectivamente, el nivel, y aquí cuidado, este es un concepto relativo, entonces lo vamos a poner entre comillas, bajo. En general a ese tipo de sociedades le cuesta mucho más desarrollarse. ¿Por qué? Porque como el problema económico está resuelto, no existe incentivo por perfeccionarse. Y en la medida que se perfeccione la sociedad y la gente que la compone, ¿qué cree usted ocurre con el potencial de producción de bienes y servicios? ¿Las técnicas y tecnologías mejoran o empeoran? Empeoran. Sí, al Se mantienen. perfeccionarse, al Ah, capacitarse. No. No, debería mejoran, mejorar. mejoran. Mejoran, y en la medida que mejoran las técnicas, el potencial de producción de bienes y servicios, piensa en la frontera de posibilidad de producción, se va a desplazar hacia la derecha o izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha, eso es bueno o malo para la sociedad. Es bueno. Es Bueno, bueno. Entonces aquí por el otro lado ponemos alto. La velocidad de desarrollo es alta. Y en una social de mercado, ojo, es como depende. le ponemos moderado. Ni lo uno ni lo otro, ni alto ni bajo. Aquí lo copio al tiro, Profe, Pero, dígame. y sí, sé que es ridículo, o sea, no es ridículo, pero como en el tema de la Guerra Fría, ¿Sí? ahí tengo la duda de a quién fue beneficioso, porque, por ejemplo, Ana, Rusia tenía el control total de la empresa del país, entonces quizás le costó mucho menos poder llevar al desarrollo científico, porque mientras que Estados Unidos tuvo que pasar por alto a los dueños de las empresas privadas, ¿o no? sí. Bueno, y eso tiene que ver con este último atributo. El costo social, y entendido como el no pleno empleo de los recursos, justamente por lo mismo de delante, por el tomador de decisiones, el costo social es bajo. Piensa en términos de las personas, toda la gente que más o menos tenía o quería trabajar, al salir del colegio eventualmente en una sociedad como ella, la mayoría optaba, profe, dígame, disculpe, queda menos de un minuto en... sí, por eso terminamos la tabla, para empezar otra Ya, materia. El costo social, el desempleo de recursos muy bajo en una economía centralmente planificada. En los albores o en los inicios de la adopción de una economía capitalista, el costo social es alto. El desempleo de recursos es muy alto. Es más o menos lo que vimos nosotros en la década de los 80 o al final de los 70, después del golpe militar. Ahí el desempleo fue altísimo, pero después la velocidad de desarrollo fue alta y también el costo social tendió a ser bajo.